de los acuerdos. Tiago, entonces te voy a pedir si nos ayudás, o quienes están en la asistencia técnica, si nos pueden dar una manito silenciando a las personas, así empezamos este nuevo encuentro que tiene un panel de nuevo y expositores de lujo, y voy antes que nada a darle la palabra al presidente del Instituto Levenson, Hernán Rossi, para que nos dé la bienvenida y a las presentaciones correspondientes. Hernán, buenas noches. Gracias, Romy, buenas noches para todos y todas. Muy breve realmente, simplemente agradecer a cada uno, a cada una de los que se han sumado y seguramente se seguirán sumando un rato más, y comentar brevemente en 2 minutos la motivación que desde el equipo del Instituto hemos tenido para convocar a este conversatorio. Lo cierto que una de nuestras preocupaciones fundamentales, como ustedes conocen, es la democracia, y fundamentalmente la democracia de calidad. Y para nosotros la democracia de calidad es difícil de concebir sin reglas de juego claras y sin reglas de juego transparentes. Y el sistema electoral forma parte de esas reglas de juego claras y transparentes indispensables para una democracia de calidad. Y de esto nos van a hablar nuestros 3 ilustres panelistas, podrán ponerse excusas vinculadas a la pandemia, pero para nosotros justamente la excepcionalidad que vive el mundo, y por lo tanto también la Argentina, producto del COVID-19, lejos de provocar recurrir a la excepcionalidad en las instituciones, desde el primer momento creímos que debía ratificarse la estabilidad de las instituciones. Lo conversábamos a comienzo de año, cuando el Congreso remoloneaba en empezar a sesionar, ¿no? Y nuestros diputados nacionales, con muchísimo vigor, exigían que el Congreso se reuniera. Bueno, con el sistema electoral pasa algo parecido. La pandemia no debería ser excusa, no solo para que los calendarios electorales se cumplan, sino para que las reglas de juego se respeten, ¿no? Y bueno, con esta breve introducción, que solamente tiene que ver con la preocupación de nuestro instituto y la elección de nuestros 3 panelistas de hoy, que son 3 grandes amigos del Instituto Levenson, que nos acompañan desde nuestros primeros pasos, desde que se fundó hace ya 16 años, pero que además de esa gran amistad que los hace parte de la familia y de la historia del instituto, para esta temática en particular son voces que nosotros consideramos imprescindibles. Así que muchísimas gracias a Leandro Querido, director de Transparencia Electoral, al profesor Luis Tonelli, y a la diputada nacional Carla Carrizo por compartir esta reunión con todos nosotros y todas las que nos acompañan. Así que, de nuevo, bienvenidos, gracias, y la moderación esta noche estará a cargo de nuestra vicepresidenta, Romina Sarmiento, a quien ya le doy la palabra. Romy. Bueno, muchísimas gracias, Hernán. De nuevo voy a comentar algunas reglas. Esto es un conversatorio, así que le voy a pedir a las personas que nos están acompañando que mantengan silenciados sus micrófonos. Va a haber una oportunidad para hacer las preguntas que yo voy a ir recogiendo por el chat. Y vamos entonces a ir alternando las intervenciones de los panelistas. Como lo decía Hernán, esta pandemia hizo y provocó un cambio en todas las reglas de juego, donde los estados y los gobiernos han tenido que intervenir. Las elecciones y los contextos electorales futuros no son una excepción a esto, así que es muy buena la oportunidad para empezar a presentar los interrogantes que la Argentina debe enfrentar frente al calendario electoral de las elecciones de medio término legislativas del año 2021. Entonces, la primera de las premisas con las cuales me gustaría abrir este conversatorio, y voy a ir dirigiéndome a Leandro Querido ya para darle la palabra, es empezar a pensar cómo vamos a votar en la Argentina y qué es lo que se empieza a pensar en el marco y en el desafío que tenemos como país
frente al contexto de la pandemia. Leandro, que es el director de Transparencia Electoral, tiene una vasta experiencia en observaciones electorales, ha participado en el último proceso de observación electoral que se realizó con motivo de las elecciones presidenciales en Bolivia. En Argentina se habilitaron las mesas a los residentes bolivianos en el exterior que pudieron acceder a participar de los comicios en estas elecciones. Así que, Leandro, te voy a dar la palabra para que nos cuentes eso y, bueno, cómo entonces vamos a votar o cómo se podría llegar a votar en el marco de la pandemia. Y después voy a pasar a Luis para que también nos dé una primera impresión de este contexto y del futuro de la Argentina. Te escuchamos. Mire, yo lo llamaba porque yo tengo el paquete con ustedes de cable, teléfono, personal, internet. A ver, esperamos. Vamos a esperar un poco. ¿Informar algo sobre Telecom? No puedo responder esa consulta. Me Me encantaría ser Nieto, pero no. Bueno, gracias Romina, gracias Hernán, gracias al Instituto, un gusto compartir este conversatorio con Luis, con Carla. Bueno, a ver, Romina, por favor. Un conversatorio fundamental, necesario, porque, bueno, debemos anticiparnos un poco al escenario electoral que vamos a tener por delante. Convengamos que todo proceso electoral se organiza con mucha anticipación, ¿no? Y la verdad es que generalmente las autoridades electorales actúan por lo menos con un año de anticipación, ¿no? Ese año en donde no hay elecciones, las autoridades electorales se ocupan de cuestiones que tienen que ver con mejorar algunos aspectos de la etapa preelectoral, de la jornada de votación, de la etapa postelectoral, y en escenarios de pandemia, lo que hicieron las autoridades electorales de América Latina es justamente prepararse para un escenario muy complicado, ¿no? Porque la pandemia no solo afectó el calendario electoral 2020, sino que también va a afectar el calendario 2021. Obviamente, los países que tienen que hacer elecciones en el 2021 cuentan con una vasta experiencia de procesos electorales que se hicieron en el medio de la pandemia, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que pasa en la región, pero recordemos, quiero poner un hito en esto, porque es una elección para mí clave, estratégica, es la elección que se hace en abril en Corea del Sur, ¿no? Es decir, en una zona profundamente golpeada por la pandemia, muy cerca del foco principal en China, y con mucha incertidumbre se hicieron unas elecciones inclusive de carácter municipal, ¿no? No eran elecciones presidenciales. Sin embargo, la autoridad electoral decidió hacer el proceso electoral, incorporó mucha tecnología. Corea del Sur es un país emblema en cuanto a innovación, tecnología, y en el ámbito electoral eso también se vio, se notó claramente, ¿no? Se utilizaron recursos como para poder darle garantías al elector para poder votar en los centros de votación. Y eso fue un proceso muy rico y muy, me parece que se va a estudiar mucho en un futuro. Nosotros desde Transparencia Electoral, la verdad es que trabajamos mucho más en la región que en nuestro propio país, ¿no? Estamos muy vinculados con la realidad del continente, con el trabajo de las autoridades electorales, tanto a nivel nacional como a nivel subnacional. Conocemos su agenda y lo que nosotros percibimos es que la agenda de las autoridades electorales de América están concentradas en cómo abordar la cuestión de las elecciones de la era COVID-19. Y lo están haciendo desde muchos lugares, ¿no? Cuando analizamos un proceso electoral, etapa preelectoral, jornada de votación y etapa postelectoral, más o menos estamos hablando de 53 instancias, si esto lo desglosamos, ¿no? En casi 29
hay posibles focos de contagio. Por lo tanto, las autoridades electorales se concentraron en esas 29 instancias y trabajaron para justamente eliminar todo tipo de amenaza o por lo menos reducirla. Inclusive muchos países fueron más allá, incorporaron tecnología o por lo menos barajaron la posibilidad de incorporar medidas muy innovadoras. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque las autoridades de la región no están pensando solo en el tema COVID-19. Hoy la agenda tiene que ver con posibles rebrotes de la pandemia, inclusive con problemas que pueden tener que ver con lo sanitario, no con una pandemia, pero puede tener un virus que esté focalizado en un determinado país o que genere algún tipo de problema. Entonces están trabajando ya con una perspectiva que va más allá de tener o no tener la vacuna y estas cuestiones. Están armando un esquema de modo muy inteligente, inclusive acompañados por organismos internacionales, como puede ser a veces, por ejemplo, la Unión Europea, o puntualmente la OEA, que tiene un gran trabajo en términos de observación electoral y que acaba de sacar un manual para realizar elecciones bajo la pandemia, la Organización Panamericana de la Salud, organismos como UNIORE, que entienden en materia electoral en la región. Bueno, todos estos organismos están en una gran mesa internacional viendo de qué manera resolver los problemas. Y para ir cerrando esta primera intervención, decirles que se votó este año en todos lados. Se votaron. Se votó en Bolivia, por ejemplo, recién Romina lo mencionaba. Se votó en Uruguay, en las municipales, con un gran nivel de participación. Se votó en Chile el plebiscito, también con un nivel de participación importante. Se votó en República Dominicana, en Guyana, en Surinam. Se votó en Brasil el fin de semana, elecciones municipales y ahora una segunda vuelta. Se votó en Estados Unidos, 3.200 condados que realizaron elecciones. Estamos hablando de democracias muy potentes de la región, con mucha base demográfica, Brasil, Estados Unidos. Han hecho elecciones, no hubo ningún problema. A lo sumo hubo sí postergaciones de la fecha en algunos casos, reprogramaciones, pero nadie dijo vamos a suspender las elecciones, vamos a eliminar una etapa del proceso electoral por la pandemia. Y sin embargo, estas se hicieron en un marco de seguridad, en un marco de mucha responsabilidad y con mucho protocolo, con una perspectiva sanitaria que antes los procesos electorales no tenían y que da la sensación que ahora vinieron para quedarse. Hago, si te parece, una pausa acá y después, bueno, hay mucho para decir, Romina. Sí, gracias. Justamente le iba a preguntar a Luis, porque por lo visto las cuestiones técnicas y procedimentales pudieron salvarse en varias latitudes del mundo, como los mencionabas vos. Ahora estamos con vos. Entonces, si estas cuestiones han sido salvadas, ¿elecciones en pandemia sí o elecciones en pandemia no? ¿Vos cuál creés que va a ser el argumento del gobierno argentino para el próximo año en medio término de las legislativas, e incluso con las idas y vueltas de algunos referentes de algunas líneas internas de la política, tanto oficialista como algunos sectores de algunos espacios de la oposición, que ya hablan incluso de suspender las PASO? Te escuchamos, Luis. Bueno, en primer lugar, gracias Hernán, y gracias Romina por esta invitación. La verdad que siempre me pone muy contento poner un poco el hombro, un granito de arena para hacer grande al ya grande Instituto Levenson. Estamos hablando entonces del contexto político, ¿no? En donde se da esta discusión, estos globos de ensayo, ¿no? Porque lo que hemos tenido son globos de ensayo de algunos gobernadores, esta moción que pidió un diputado paraoficialista, no sé cómo decirlo. Y acá hay un tema, ¿no? Que es que siempre en la Argentina las instituciones son cosas, son instrumentos, digamos, que están dependiendo de la coyuntura. Yo les escuchaba a Leandro, ¿no es cierto?, esta preocupación regional por ver los elementos generales, genéricos, en una coyuntura, ¿no?, para que valgan. O sea, básicamente es eso, institucionalizar una serie de protocolos que sirvan no solamente para la pandemia del COVID, sino para
todos los bichos, digamos, que andan dando vueltas por el mundo y nos podemos contagiar en algún momento, ¿no es cierto? Y acá procedemos exactamente al revés, ¿no es cierto? Que la coyuntura sirva para la coyuntura. Y claro que es una coyuntura típica y tradicional de emergencia, ¿no? Esta es la crisis perfecta. Es una crisis que pega en la salud, en la economía, en lo social, en lo cultural, en todo. Y las crisis perfectas son una excusa perfecta, ¿no es cierto? No por nada el jurista de Hitler, que siempre en estas cosas hay que mencionarlo a Hitler, ¿no? El jurista de Hitler, Carl Schmitt, decía que soberano es el que impone el estado de excepción, ¿no es cierto? Acá el soberano impuso el estado de cuarentena en su momento, mutati mutandi. Digo, es el momento de la arbitrariedad. Y me parece que en esta cuestión de la arbitrariedad, que finalmente es un sinónimo de populismo, ¿no? Porque podemos encontrar muchas acepciones de populismo, económico, institucional, político, pero básicamente el populismo, como no es una ideología, sino que es una actitud irreverente hacia las instituciones, fíjese que todo consiste en hacerle trampa a las instituciones, ¿cierto? Cuando nosotros nos preocupamos por las instituciones en la Argentina, no es que hay un modelo alternativo, no existe ese modelo alternativo. Pueden ver las cartitas, este género epistolar que ahora ha surgido, ¿no? Está de moda de vuelta. Buscan y no van a encontrar ningún modelo. Lo que hay es trampita acá, trampita allá, trampita acá, trampita allá. Y lo de las PASO es, digamos, una institución que ha sido exitosa, porque esto, bueno, ahora vamos a hablar, que ha sido exitosa, y aparte, como toda institución, se tiene que hacer carne. Las instituciones no funcionan de un día para el otro. Las instituciones, digamos, avanzan, se consolidan, se vuelven cada día más densas, porque los actores internamente van encontrándole, ¿no?, diferentes aristas, aspectos, las van enriqueciendo y se van moldeando los mismos actores. Entonces digo, una institución que fue exitosa en el problema que teníamos los argentinos, clave, que era la fragmentación partidaria, ¿no es cierto? Y ahí tenemos Perú, para saber entonces que la plata que invirtamos, ¿no?, en mantener la consolidación de fuerzas políticas en la Argentina, no es plata tirada, ¿eh? Digo, tenemos inestabilidades de todo tipo. Bueno, gracias a Dios, el tema partidario se pudo de alguna manera ordenar, ¿eh?, con coaliciones que encima no son exclusivas ni excluyentes, ¿no?, que permiten partidos. Entonces digo, no vengamos con el argumento de la coyuntura a tirar algo que está bien, que se puede reformar, ahora lo vamos a charlar, pero que está bien, sirve. Le sirvió a la democracia, a esa democracia de calidad que todos aspiramos, como decía. Muchas gracias, Luis. Bueno, vos justamente hablabas de las PASO. Yo le voy a preguntar a Carla Carrizo, ¿qué pasa con las PASO a 10 años ya de la sanción de una ley que, bueno, que vino con una pretensión justamente de democratizar esta representación política, de generar transparencia y equidad electoral, que tuvo en su momento, digamos, un gran cambio en el paradigma de cómo pensamos esta política, y hoy, digamos, cada vez que hay alguna coyuntura especial, digamos, es el foco y el direccionamiento de los primeros, ¿no?, de las primeras amenazas o de los primeros riesgos de, bueno, de ser eliminada. Carla, queremos escuchar qué pasa con las PASO y qué va a pasar con las PASO desde el revisionismo del Congreso de la Nación, un espacio donde te toca estar hoy representándonos. Te escuchamos. Bueno, primero un placer enorme. Hoy cuando veía de nuevo el flyer me acordé de Luis, porque cuando empezó el proceso de reforma, ¿no?, en 2009, que era el famoso tema de la reforma política, bueno, ahí estuvimos en el cuarto piso del comité, analizando un poco de qué hablábamos cuando hablábamos de PASO, que era una palabra como difícil, porque era re larga, ¿no?, esas primarias, simultáneas, obligatorias, hasta que aprendíamos la palabra, bueno. Así que un enorme placer ver qué pasó 10 años después. Lo primero, es re interesante lo que dice Luis, y muy interesante también lo que dice Leandro, ¿no? Si uno ve la región tiene una estrategia de anticipación, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Y es una estrategia de anticipación acertada, sí, porque obviamente hubo dos caminos. Algunos pospusieron, pero para realizarlas, 113 países, digamos, reprogramaron las elecciones. Y ya de ese porcentaje, casi el 80% lo hizo. Incluso nosotros mismos pospusimos nuestras elecciones internas, pero las vamos a hacer. Es decir, cada vez que
al inicio de la pandemia, sobre todo en los primeros 5 meses, la reacción fue cuidado de la salud y posponer con fecha, ¿no? Pero generalmente eran niveles municipales y subnacionales, digamos, ese margen de poder adaptar. Y después el resto empezó a realizar. Cuando uno tiene elecciones, digamos, con mucha incidencia, que no son prorrogables, se hicieron en Estados Unidos. Entonces, si se hicieron en Estados Unidos, se pueden hacer en todo el resto del país, ¿no? En todos los países democráticos. Así que ahí no hay una excusa para de alguna manera intervenir en tener que hablar de cómo vamos a votar. Sí hay cuestiones operativas, y ahí sí hay seguramente cuestiones para aprender, como dijo Leandro. A mí me parece que una de las cosas que hay que resolver es el tema de cómo van a votar, y espero que la vacuna llegue. Si es tan exitosa como dicen que va a ser, y va a ser tan veloz como dicen que va a ser, no va a haber ningún problema, porque las pasos van a empezar en agosto, y toda la presentación de las listas y demás que empiezan en abril, eso es digital, se puede hacer porque no es una cuestión masiva, es una cuestión de elite. O sea, que si llega la vacuna, y llega para quedarse con ese éxito que se anuncia del gobierno, no habría ningún problema. Lo que sí podríamos tener ahí que pensar qué se hace, si no se llegó a hacer una vacunación masiva, con las personas que son COVID positivos, que me parece, Leandro lo explicará después bien, el tema que ha habilitado en algunos países el voto por correo, ¿no? Pero bueno, ese es un tema operativo. Lo que sí está claro, como dice Luis, cuando se reformó, cuando se dieron las pasos, se dieron en 2009. Nunca uno puede, y este fue un problema que se dio en la reforma que planteó Cambiemos en el 2016 y en la supuesta, acaso, fantasía de reformarlo este año. No se puede hacer un año antes, porque pierde legitimidad. Cuando se hicieron las pasos no se usaron en el 2010, digamos, o sea, se hicieron 2009, 2010 eran como 2 años, casi 2 años antes del 2011. Así no fue, aprendimos abruptamente, pero está bien. O sea, no se puede hacer en el momento en el que va a ocurrir un proceso electoral, porque eso genera un problema de legitimidad. Entonces, eso, primera cuestión, no se puede hablar de una reforma, si se deroga o no se deroga un instrumento que realmente, como dice Luis, tuvo muchas más ventajas que a veces la mala prensa que le hacen los propios usadores del sistema, que es la dirigencia política. Yo no he escuchado tanto a la ciudadanía quejarse como la interpretación de la dirigencia sobre la ciudadanía. Entonces, la primera buena noticia es que ya hay presupuesto para las PASO, y una de las grandes cosas que se dice es que son carísimas. Bueno, les doy una buena noticia. En el presupuesto que votamos, y esto sí lo votamos porque no estaba en ninguna planilla en B, ninguna planilla de la felicidad que no se incluyó, esto lo votamos, el presupuesto para las elecciones del año que viene es 225% más, un montón, incluso si uno descuenta el 29% de inflación. ¿Cuánto fue ese monto? Ese monto fue en 2019 7.912 millones. ¿Cuánto es ese monto para este año, 2021? 17.171 millones, un montón. O sea, no es un problema de caja. Lo curioso es que en ese programa, 43, no está desagregado cómo, cuánto, ¿no? Siempre las pasos ocupan el 45% de ese costo. Ahora, hay plata, sobra plata, por lo menos para eso sí. Cambiar el sistema electoral en un proceso que está ocurriendo genera un problema de legitimidad absoluto. ¿Es necesario? No. La única argumentación sería un problema de arbitrariedad, que es muy típica de los oficialismos de Argentina. Entonces, yo creo que aquí hay razones más que, digamos, más que percepciones. Hay razones para defender las pasas. Se pueden mejorar un montón, siempre, por supuesto, pero le han dado a la ciudadanía argentina muchas más ventajas que desventajas. Entonces a mí me parece que esta idea de demonizar las pasos, tres cuestiones, son costosas. Bueno, si empezamos a hacer un cálculo estricto de ese 45% sobre 7.900 millones, le digo que perdemos plata, tenemos tantos privilegios en el Estado que no sirven para nada, que decir que los derechos tienen un costo es peligrosísimo. Porque con ese argumento va a tener el costo del Congreso, va a tener el costo del Poder Ejecutivo, va a tener el costo de la justicia. La Constitución no es un costo, los derechos no son un costo. Y justamente el derecho a votar. Las PASO le dan un poder magnífico al elector. Magnífico. Justamente eso vamos a cuestionar. Entonces, a mí me parece que las PASO tienen un montón de ventajas, que esto lo podemos analizar, y que siempre la élite política y también la academia es muy estatucuista cada vez que las analiza. Yo creo que toda esa mala prensa que se le hace
por ejemplo, que son costosas, que la ciudadanía se cansa de votar. Bueno, los datos dicen que cuando la elección realmente es competitiva en las PASO, la ciudadanía no solo no se cansa, sino que vota porque su voto vale. Y de hecho, en 7 provincias, en la elección del año pasado, el resultado entre las PASO y la general cambiaron. Es decir, que hay un proceso de empoderamiento profundo del elector. Mucha información, una ciudadanía exigente. A mí lo que me encanta de este proyecto de las PASO, que nació en 2009, es que como todas las grandes cosas que hacen los políticos, las buenas y las malas, se independizan de ellos mismos. Y ahora las PASO no le pertenecen más a la ciudadanía, a la dirigencia. No, le han hecho mucho bien a los partidos, pero aún así los partidos la siguen queriendo un poquito distorsionar. Y yo creo que la ciudadanía se apropió de las PASO mucho más que lo que la dirigencia cree. Entonces creo que va a haber un costo político aparte de un problema de legitimidad, si es que se quiere avanzar con esta idea de cómo fue el factor sorpresa de la sesión pasada, que fue derogar. Casi que fue como un balde de hielo, como cuando se querían, ¿se acuerdan? Esa propaganda, quedamos todos así un poco paralizados, y encima que el proyecto venía de un diputado de Juntos por el Cambio. Entonces, creo que tenemos que tener sensatez, exigir las reglas, y después cuando analicemos puntualmente ventajas de las PASO, vamos a ver que las PASO tienen muchísimas más ventajas que la mala prensa que ocasionalmente le hacen los oficialismos para mantener un poder que puede incluso incrementarse si se usan bien las PASO. Muchas gracias, Carla. Bueno, voy a volver entonces con Leandro. A mí me interesaba mucho la perspectiva de las experiencias de observación electoral, porque, bueno, en Argentina incluso se habilitaron muchísimos puntos en las provincias del interior para que las personas, por ejemplo, en el caso de elección de los residentes extranjeros, pudieran votar a su autoridad máxima como presidente en Bolivia. Pero Leandro, vos que también hablas mucho de lo procedimental y de la institucionalidad, quizás podés un poco contarnos cuál es tu visión, si recordás aquella expresión que en su momento hizo la Cámara Nacional Electoral, digamos, llamando a empezar a tomar cartas en el asunto por parte, digamos, del Estado argentino para garantizar el proceso electoral en vistas a lo que ocurre el año que viene. ¿Y qué observaciones positivas podés sacar de los procesos que vos analizaste en este último tiempo que podrían ayudar a colaborar para abrir el camino, digamos, ya que estamos a casi un poquito menos de un año, a la Argentina a facilitar, recogiendo esos aprendizajes, digamos, lo que podemos implementar para garantizar el derecho a la participación política aquí en nuestro país? Ok, claro. Bueno, sí, muchas cosas, ¿no? Digo, primero, Romina, déjame hacer un comentario mínimo con respecto a la intervención de Carla, que fue muy interesante, que ya mencionó, tiró algunos números sobre la mesa, y habló de lo que costaron, ¿no? Digo, las PASO en el 2019, y a tener en cuenta que de ese costo que mencionaba Carla, casi el 17% tiene que ver con impresión de boletas. Digo esto porque se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de implementar la boleta única papel, y acá tenés un concepto que podría reducirse considerablemente, ¿no? Y después, bueno, tenés también cuestiones relacionadas con el correo, logística, que eso representa casi el 50%. Por eso hay muchos países de la región que han apostado a modelos alternativos justamente para reducir algunos de estos conceptos. A lo que voy es que no hay una discusión sincera, porque si de verdad hay un problema presupuestario, en realidad debería notarse no solo en el tema, en el capítulo electoral, debería relacionarse en distintas áreas del gobierno, ¿no? Y no vemos que haya una política de revisión presupuestaria. En cambio, sí aparece ahora esta necesidad intempestiva de hacer algo con respecto a lo electoral. Y me parece entonces que nos perdemos una oportunidad, porque así como todas las autoridades de la región tienen una agenda de cambio, de una agenda de revisión, nosotros no tenemos nada, y recién ahora estamos hablando solo de suspender, pero no se avanzó en ninguna de las cuestiones que podrían mejorar las PASO, revisar inclusive su presupuesto o sus instancias de implementación, etcétera, etcétera.
Dicho esto, la última elección en la que estuve fue ahora en Estados Unidos. Estuvimos allí en el condado de Los Ángeles, en California, que es un condado muy importante, en donde no hubo problemas, no hubo denuncias, no hubo nada. Y la elección salió muy bien, y justamente fuimos allá a ver algo distinto, algo novedoso, que inclusive nosotros llegamos a decir si no serán así las elecciones del futuro, ¿no? Le da al elector muchas posibilidades. ¿Dónde votar? ¿Cuándo votar? Y cómo votar, ¿no? Le da todo ese abanico de alternativas. Pueden votar por correo desde su casa, pueden llevar la boleta al centro de votación, a unas cajas especiales, pueden votar en algunos estadios con máquinas de última tecnología. Es decir, hubo un gran concepto, pero ¿qué pasó ahí? Bueno, hay un líder que le tocó llevar adelante el proceso electoral y diseñó un modelo de avanzada, ¿no? Que hay que ver si tiene capacidad o no de proyectarse en otros lados. Y en Bolivia, que no tuvo la capacidad de innovar como tuvo Estados Unidos, porque bueno, por diferentes razones comparativas, aparte una autoridad electoral nueva que tuvo muy poco tiempo para poder implementar el proceso electoral de la crisis a la elección, pero sí cumplieron rigurosamente con protocolos biosanitarios, ¿no? Estamos hablando de distanciamiento social, estamos hablando de medidas de protección personal y estamos hablando de medidas ambientales, de espacios físicos, es decir, medidas elementales, pero bien implementadas, logran erradicar cualquier tipo de amenaza, y esto se constató en los niveles de participación, que fueron muy altos, ¿no? Entonces, me parece que se puede hacer mucho siempre y cuando se quiera hacer algo, ¿no? Nosotros notamos que la autoridad electoral de la Argentina, puntualmente la Dirección Nacional Electoral, no la noto participando activamente de esta gran mesa que hoy está conformada por muchas autoridades electorales de muchos países de la región. Muchas gracias, bien claro. Bueno, Luis, volvemos con vos. Yo, digamos, voy a aprovechar tu meta política, que sé que es lo que te gusta, y frente a estos discursos que tenemos, digamos, anti-paso, anti-elecciones, por otros lados, las reelecciones indefinidas de los intendentes, que a veces parece que para algunos no son relevantes, ¿qué rol crees que debe tener la oposición para contrarrestar estos discursos y proteger las instituciones, eso que vos decías que se vino consolidando, y quizás, ¿por qué no?, pensar en algún rol muy fuerte para la Unión Cívica Radical, que siempre fue defensora de las instituciones, de los derechos, y donde nosotros hemos como partido político siempre basado nuestra construcción política en la participación electoral y utilizando el recurso de las elecciones como coyuntura. ¿Qué nos puedes decir? Estás muteado, Luis. Antes Justo cuando dije la sí. cosa inteligente y me olvidé. Bueno. Bueno, vos lo dijiste, ¿no? El radicalismo y las fuerzas hoy asociadas, Juntos por el Cambio, han levantado siempre el ideal institucional, ¿no es cierto? El yin y el yang argentino es, por un lado, la fuerza del poder, la fuerza de la decisión, que es el peronismo, que también es un heredero de la vieja idea del orden, ¿cierto? Y nosotros siempre hemos sido la fuerza asociada a la libertad y a las instituciones. Y ese es el yin y el yang. Después puede haber más gente de derecha, gente de izquierda y todo eso, pero en realidad la Argentina se ha instrumentado así, a tal punto que en un momento, en una discusión entre Urquiza y Mitre, Urquiza dice, pero yo soy el padre de la Constitución. Y Mitre le dice, sí, de la Constitución de hecho. Nosotros estamos por la Constitución de derecho. Hecho y derecho se manifiestan en la Argentina, a tal punto que ser casi el sistema, ¿no es cierto? Sin ellos no estamos nosotros y sin nosotros no están ellos. Llegado al punto, hay veces que el decisionismo, ¿no es cierto?, esta voluntad de poder, cruza un límite. Y me parece que es un momento coyuntural donde eso hasta le hace mal al oficialismo, porque hoy el problema de la Argentina es la incertidumbre, ¿no es cierto? Y lo tenemos en el termómetro que tenemos los argentinos, que somos privilegiados, tener un termómetro de la estabilidad, que se llama el dólar, ¿no? Una economía que ni siquiera necesita inversiones, porque está
con una capacidad ociosa del 70%, donde hay mango por todos lados, donde tuvimos inclusive una cosecha récord y están los dólares, que obviamente por la incertidumbre no salen, entonces lo único que necesitas es certidumbre, ¿no es cierto? Está ese viejo adagio en economía que es, hasta un gato muerto rebota cuando se cae del 7º piso. ¿Por qué no está rebotando la economía? Porque no tiene piso. Y ese piso es un piso de certidumbre. ¿Y qué dan? ¿Cuál es el instrumento que da certidumbre? Bueno, es sujetarse a las instituciones, sujetarse a reglas. ¿No es cierto? Por eso es tan importante lo que decía Hernán, que en la emergencia del COVID quedara institucionalizada la arbitrariedad, ¿cierto? Todos sabemos que una emergencia depende de decisiones de emergencia. Pero no utilicemos la emergencia como excusa para hacer todo lo que a mí me conviene, ¿no es cierto? Entonces yo me pregunto, si estos gobernadores, si las PASO, ¿no es cierto?, iban a favor de lo que ellos piensan que son sus intereses políticos, si iban a tirar estos globos de ensayo. Y es obvio que no. Ahora, tenemos que ser muy fuertes en esto de mantener las instituciones, tanto cuando nos conviene como cuando no nos conviene, ¿cierto? Me parece que en esa charla con Carla ahí, cuando empezaba esta cosa, es súper memoriosa, Carla, es increíble. ¿No es cierto? La apuesta era para que una institución se hiciera carne. Y me parece que cumplió con su objetivo. Entonces, a nosotros no nos importa la genética de una institución, ¿no es cierto? Las instituciones se hacen en la coyuntura, seguramente porque a alguien le conviene, pero como dijo muy bien Carla, las instituciones se autonomizan de quienes la crearon y tienen vida propia, y por eso nos limitan, porque a veces no nos conviene, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante esa idea de instituciones. Porque si vamos a el por qué fueron creadas, es como vieron todo en la vida de la política, ¿no? Si nosotros examinamos demasiado de cerca a nuestros héroes, seguramente en las estatuas de las plazas queden solamente los caballos. Muchas gracias, muy buena reflexión, Luis. Bueno, Carla, vos estabas antes reflexionando sobre las ventajas y las desventajas, ahí Luis hablaba de estas conversaciones, estuviste en un proceso que tomó muchísimos años y que hoy lo podemos refrendar. Me interesa sobre todo que nos puedas contar esta visión de las ventajas y las desventajas, por qué no pensamos a las PASO como un gasto y por qué es importante proteger este derecho a la participación política por parte de los ciudadanos. Bueno, primero decir que tenemos pocas, digamos, que son poquitas elecciones las que hemos implementado las PASO, ¿no? O sea, tenemos 3 elecciones presidenciales, ¿no? 2011, 2015, 2019, y a donde hubo una especie de aprendizaje, ensayo y error. Y después son 5 elecciones parlamentarias a nivel nacional. Es decir, no es una muestra que nos permita decir, ya sabemos que esto se hace mal, y esto, o sea, lo que tenemos son tendencias positivas con algunas cuestiones a poner a punto. Entonces, si justamente estamos aprendiendo a usar un sistema que ordena, ¿no? Que ordena la fragmentación. ¿Cuántas veces decimos esa creo que no, Argentina, es mucho. Que digamos, cada vez que había una competencia presidencial, ¿qué nos pasaba? ¿No? Me acuerdo cuando Luis describió tan bien la elección del 2011 que decía Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? ¿Qué nos impactó? Esa enorme falta de competitividad, 38 puntos entre el primer partido y el segundo que se posicionó. O sea, las PASO ayudaron a ordenar. ¿Ayudaron a ordenar qué cosa? Que no sobren partidos irrelevantes y que se vayan armando partidos importantes. Y que no sean partidos irrelevantes lo que hagan la vida imposible a los partidos importantes. ¿Qué son los partidos importantes en Argentina? Los que compiten por la gestión presidencial. Los demás son partidos que se tienen que adaptar. Algunos son partidos parlamentarios y otros son partidos electorales. Compiten en elecciones, pero nunca llegan a un cargo parlamentario o gubernamental. Entonces las PASO, en ese poquito ensayo de 3 elecciones presidenciales y 5 parlamentarias, ordenaron, de hecho, ¿cuál es la memoria que tenemos? Post-2001, desarticulación del sistema de partidos. Miren, 3 por el peronismo, 3 por el radicalismo, ¿no? Una fragmentación total 2003. Las PASO ayudaron a ordenar. Y yo no sé si esa fue la idea del expresidente Kirchner. La idea por ahí del expresidente Kirchner era unificar el peronismo, pero tuvo un grupo técnico, como vamos a decir nuestro colega Juan Manuel Abal Medina y otro grupo, que armó una cosa copada y buena y sistémica. Y entonces ofreció al país algo más que resolver la interna del peronismo, y una herramienta que le sirve muchísimo a la oposición.
Entonces, las PASO en tan poco ensayo cumplieron a nivel presidencial un montón. Miren, de esa desarticulación hoy tenemos 2 grandes coaliciones. Ya esa fantasía de que los partidos pueden competir por sí mismos ya no está más, digamos, esta idea de que está fragmentado el sistema de partido y va a ser un presidencialismo de coalición, llegó para quedarse. Entonces, las PASO ordenaron la competencia presidencial. A tal punto lo ordenaron que las 2 últimas competencias, 2015, 2019, fue hipercompetitivo, hipercompetitivo. Sabíamos que por muy poquitos votos ganaba uno o ganaba otro. Y eso es fantástico porque puso en escena la verdadera naturaleza de la demanda política en la Argentina. Es decir, que no hay una mayoría natural. Aun cuando nosotros queremos pensar que el peronismo es esa especie de elefante que nos pone una pata arriba, la verdad que en Argentina es el sueño un poco argentino. Cualquiera puede tener la aspiración presidencial, porque es tan inestable. El margen de competitividad cuando se ordena el sistema de partido es chiquitito, es hipercompetitivo. Cualquiera puede ganar cuando el sistema está ordenado. Eso es un logro de las PASO. Ordenó los incentivos, fue jugando. Y eso sí hay que destacarlo. Y entonces, ¿qué cosas buenas tienen las PASO? Y después digo las desventajas. Cosas buenas, ordenó la oferta presidencial, que era lo más importante, sí. Ahora los electores podemos evaluar cuando decimos Cambiemos hizo mal, el Frente de Todos hizo mal, porque podemos visibilizar. Antes no sabíamos quién gobernaba, cómo era. Bueno, ordena, y si ordena nos permite premiar y castigar. Y eso es buenísimo. Lo segundo que me parece, las PASO son una herramienta increíble, y nosotros en el radicalismo de la capital lo experimentamos, para generar liderazgos nuevos. O sea que de alguna manera las PASO, cuando se hacen bien, permiten democratizar los partidos, porque los partidos en Argentina son conservadores. Vieron que nadie quiere decir que son conservadores porque son conservadores. Tiene una tendencia obviamente muy estatucuista, y el radicalismo más que el peronismo, mucho más. Y yo me lamento que a pesar de lo que dijimos ese día con Luis, el radicalismo votó en contra de las PASO, ¿no? Tuvo temor, y eso me parece que estuvo mal, porque ya lo condicionó al radicalismo, le tiene miedo a las PASO, cuando las PASO son geniales, más para la oposición que para cualquier oficialismo. Y al tener con esa, ¿no? Al llegar a las PASO, con esa especie de blindaje contra el miedo, las usamos mal. En el 2011 la usamos pésimo. Pero entonces, ordenó la competencia presidencial, nos da la posibilidad de generar nuevos liderazgos. Si no, lo que fue Suma Más, Eco y Evolución, hoy no existiría. Fue una audacia competitiva. Entramos al final, fuimos el plan C, terminamos siendo el plan A, para sorpresa, es decir, cambió una dinámica generacional en el radicalismo que hacía falta. O sea, las PASO también permiten transformar los candidatos en líderes. ¿Vieron que en Argentina tenemos esa sensación que sobran candidatos pero nos falta un líder? Líder es una visión de país, una visión de provincia. Las PASO permiten discutir de visiones. Si no tenemos candidatos, pero no sabemos qué piensan. Y nos quedan con esa sensación de que sí, es bueno o es buena, pero ¿qué piensan? No lo sabemos. Nos permite discutir, entender, ordenar. Otra ventaja que es muy interesante, y ahí hay una discusión cuando el temor de las PASO y de las internas es que polariza mucho, y entonces se pelean tanto los que compiten que después merma el voto. Bueno, Uruguay es el caso exactamente opuesto. Siempre lo doy como ejemplo. ¿Se acuerdan del Frente Amplio? Era un partido municipal. Usaron las PASO, se nacionalizaron y generó un ciclo de hegemonía de 3 presidencias consecutivas. Y nadie me puede decir que entre los grandes líderes del Frente Amplio, uno centro izquierda, otro centro derecha, y eso los fortaleció, no los debilitó. Entonces también, evita la polarización. Miren, en 2019 no hubo PASOs. Y hoy estamos con más polarización que si hubiese habido. Entonces, a mí me parece que no hay que ver la competencia interna en los partidos, cuando es tan societal, como un sinónimo, antagónico a la moderación. Para mí es el contrario, canaliza, ordena y pierde miedos, hace perder que todo el mundo se relaje, ¿no? Así que yo le veo muchas ventajas. Las desventajas podría ser el proceso. ¿Se acuerdan lo largo que se hizo en 2019? Entre agosto y octubre nos parecía una eternidad, ¿no? Entonces a mí me parece, y esto sí sería, me parece una propuesta interesante, lo han dicho algunos, que podríamos acortar un poquito el proceso.
en lugar que empiece en agosto, hacerlo en septiembre. Y eso me parece evitar esta idea de que estamos un año pensando en es todo un año electoral, acotarlo, pero ni derogarlas, ni limitarlas, acotarlo, ordenar un poquito, acotar ese proceso, porque ese 2019, ¿se acuerdan? Era terrible, cada día era una sangría hasta que se logró más o menos, pero bueno, por un lado el dólar, por otro lado, o sea, octubre parecía una eternidad. Entonces, acortar un plazo me parece una propuesta bien razonable. Después, otro punto que se critica o que se quiere reflexibilizar es la idea de que en el modelo ciudad, ¿se acuerdan? Modelo nación, que en la ciudad no tenemos el vice y en la nación tenemos el vice, y entonces a veces, cuando uno compite en las PASO con la fórmula armada, es como que no hay forma de integrar al que pierde para darle alguna especie de compensación. Yo creo que está bien como están las PASO, porque creo que el binomio no se comparte, es una tensión. Nosotros lo vimos con, bueno, de la Rúa Álvarez, Cobos Cristina, y ahora Alberto Cristina. No sé si... Me parece que las PASO ordenan, y me parece que otro punto fundamental de las PASO es que ordena cómo se resuelve un tema que nosotros con Luis, me acuerdo, lo aprendí de él, porque él fue mi profesor en sociología, que el gran tema que planteamos era cómo ordenamos las coaliciones en los presidencialismos, porque ¿cuánto vale cada partido? Siempre un partido quiere más. Entonces las PASO ordenan esa integración en las coaliciones. Si competimos, entonces tenemos votos. Si la sábana es cortita, bueno, el que gana entra y el que no queda afuera y espera la próxima. Pero ese ordenamiento sirve porque entonces el reparto es sobre una medida de poder concreta, el voto. Entonces, participaste, sacaste un cargo, entras en la lista. Y además, en función de ese valor, de esos votos que sacaste en la interna, es tu incidencia en la coalición en el gabinete. Porque nosotros también tenemos, y esto es una experiencia, en la coalición partidos que por ahí no tienen mucho peso electoral a nivel nacional, pero tienen muchos diputados y tienen una incidencia absoluta en la conformación del gabinete. Lo vimos en Cambiemos. Entonces eso también genera tensiones. Las PASO, sin proponérselo, nos dan una medida muy buena para ordenar cargos cuando la sábana es chiquita en la lista de diputados, ordena, siga participando, ¿sí? Se puede compensar en un gabinete, digamos, pero no necesariamente suponer sin pasos que todos valen lo mismo, porque entonces empiezan un poco las tensiones internas en la coalición, ¿no? Entonces, todas esas ventajas tienen la PASO. Las desventajas, desde ya, me parece que puede ser un proceso muy largo, podemos ordenarlo, no es una cuestión económica para nada. Sí me parece que un premio a la competitividad, el reparto, porque es obvio que están obligados los electores, pero no los partidos. ¿Cómo podríamos hacer para que los partidos, yo elevaría un poco más el costo, penalizaría a los partidos, al negocio del partido propio? Hay algunos que se presentan y nunca pasan, elevaría un poquito más y la plata la repartiría entre los partidos que realmente tienen una performance electoral y les daría un premio a los que presentan pasos. Porque si no, digamos, no es lo mismo, ¿no? El que compite y tiene 3 listas y el que no compite tiene la misma porción de publicidad en lugar de los votos que obtuvo hace 2 elecciones, pero resulta que compiten más. O sea que hay muchas cosas para mejorar, pero bajo ningún punto derogarlas, mucho menos derogarlas, y tampoco esta idea de generar incentivos para que no presenten candidatos, ¿no? No, o sea, como que sería un ritual, no. Me parece que hay que ir a mejorarlas más. Bien, y ahora sobre todo que tenemos en debate el tema de la paridad y la participación política de la mujer, tenemos un desafío interesante para la conformación de las listas. Lo dejo para la última ronda de intervenciones. Vuelvo a Leandro Carido. Me parece entonces que frente al escenario tenemos la posibilidad de, como decía Carlas, de ver las ventajas y las desventajas, pero bueno, creo, Leandro, que hay también una oportunidad para pensar y repensar la manera de cómo votamos y los procedimientos. ¿Cómo ves entonces el escenario que presentó la pandemia para pensar las tecnologías electorales, los procesos electorales en su conjunto? ¿Qué te parece que el escenario del COVID, con lo que has visto a nivel internacional y un poco lo que ya estábamos hablando, puede traerse como parte de la agenda a trabajar, incluso, ¿por qué no?, en un sistema que tenga una opción un poco más abierta a la hora de ofrecer alternativas para los ciudadanos? Te escuchamos.
Claro, bueno, el tema, el capítulo de incorporación de tecnología en los procesos electorales es algo que nosotros como organización lo tenemos inclusive como misión, ¿no? Me parece que la tecnología es aliada de los procesos electorales siempre y cuando se respete la incorporación de tecnología, un marco de integridad en contextos institucionales robustos, con controles cruzados, con participación activa de los partidos políticos, sociedad civil, autoridades electorales. Me parece que hay un contexto que podría llevarnos a un escenario de innovación. Lamentablemente en Argentina todavía estamos muy sumergidos en lo que consideramos nosotros, o yo mejor dicho esto, el manualismo electoral, ¿no? Es decir, seguimos votando prácticamente como se votaba a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un día domingo, un acto presencial, mucho papel, mucho documento, mucho cartón, digo, mucho, bueno, fiscal, digo, partidaria, autoridad, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que el COVID vino un poco a replantear ese modelo, aunque hay países en la región, puntualmente Brasil, que también tuvo su manualismo electoral, antes de 1998, incorporó tecnología. No estoy diciendo con esto que el modelo es Brasil, digo, estoy hablando de países en este punto, una democracia importante, que apeló, por ejemplo, a la tecnología con su famosa urna electrónica, también es líder en todo lo que tiene que ver con biometría, identidad del elector, y ahora en estas elecciones municipales, un dato súper interesante, es que han incorporado también una prueba piloto para votar a través del celular. Esto es Brasil, pero no solo Brasil, México, que es otra de las grandes democracias, tiene elecciones el año que viene y ya definió y está implementando el voto por internet para todos los mexicanos que no residen en el país. Colombia acaba de sancionar un nuevo código electoral impulsado por la Registraduría de Colombia, en donde incorpora la posibilidad de hacer voto electrónico presencial. No estoy diciendo que estos sean los caminos, simplemente estoy planteando un escenario. ¿Y cuál es lo que impulsa todo esto en definitiva? Que en procesos electorales los electorados se renuevan y los nuevos electores están muy consustanciados con las nuevas tecnologías, con los celulares, prácticamente le dedican mucho tiempo, y es lógico que esto impacte en los procesos electorales también, ¿no? Habrá que ver cuándo, en qué momento, pero la sensación que uno tiene es que no van a pasar muchos años hasta que se redefina de alguna manera este paradigma conocido como el manualismo electoral. Me parece que ahora llevando el caso a la Argentina, tiene que haber un contexto de calidad institucional y de fortalecimiento institucional para implementar todo esto. Esto acá no pasa, ¿no? En Argentina, lamentablemente, ¿cuáles son los indicadores que tenemos ahora? Elecciones el año que viene y tenemos 3 indicadores que nos encienden las luces del tablero de control. Uno tiene que ver con esta idea de permitir nuevamente las reelecciones indefinidas en la provincia de Buenos Aires, que a su vez va a generar una catarata, seguramente se va a replicar en algunos lugares. Por otro lado, la suspensión intempestiva y unilateral de las PASO. Cuando el manual de la OEA dice para realizar elecciones en épocas de pandemia, en el punto 1 dice, en el marco de una pandemia, de una situación excepcional, cualquier cambio en las reglas tiene que llevarse a cabo a través de un profundo consenso. Bueno, nada de eso ocurre. De un día para el otro aparece la posibilidad de suspender las PASO. Entonces esto genera incertidumbre, tensión entre los actores que compiten y obviamente problemas. Y la tercera, que para mí es muy pero muy negativa, tiene que ver con lo que pasó con la Cámara Nacional Electoral, en donde una mujer con una trayectoria impecable, como es Alejandra Lázaro, conocida, y esto puedo dar fe, es una referencia en materia electoral en América, es una mujer que da cátedra, conferencias en distintos rincones de América, y la conocen todas y todos. Esta mujer gana el concurso, pudo haber sido la primera mujer en integrar la terna en la Cámara Nacional Electoral,
y el presidente, dando una pésima señal, elige no al segundo, que también es un hombre de la Cámara con mucho prestigio, como el doctor Goncalves, sino elige a un representante de las malas prácticas políticas. Estamos hablando de un juez federal que entiende en materia electoral, Distrito Tucumán, que en nuestro mapa de conflictividad electoral está en rojo. Tucumán es una de las provincias con pésimas prácticas políticas, y Béjas representa esa cultura política del ventajismo, de las malas prácticas, que nada tienen que ver con la integridad electoral. Hoy vamos a un proceso electoral en donde una institución como la Cámara Nacional Electoral, que tenía mucho prestigio y que le daba mucha certidumbre a los actores que competían, hoy el 33% va a estar representado por Béjas. Y esto es un retroceso desde el punto de vista democrático y seguramente lo vamos a notar en el próximo proceso electoral. Por lo tanto, tenemos el tablero ya pasando de naranja a rojo. En este contexto vamos y todavía no sabemos qué es lo que piensa la directora nacional electoral. La verdad que nunca no la escuché en los medios, yo sigo toda la cuestión electoral, no la escucho, no sé qué piensan, no sé qué están haciendo más allá de un protocolo COVID-19 para elecciones, y esto la verdad genera mucha preocupación. Muchísimas gracias, Leandro, por tus intervenciones. Les recuerdo a los asistentes que pueden seguir haciendo las preguntas a través del chat. Voy con Luis Tonelli entonces a hacerle una pregunta de rigor. En este escenario de caos, en este yin y el yang, ¿cuál es entonces el espacio que tiene, de oportunidades nuestro espectro político? Acá tenemos no solamente militantes, especialistas, politólogos, que hemos sido alumnos tuyos, Luis. ¿Cómo analizarías este panorama que se abre para la oposición, para volver a recuperar un poco de esas bancas que podíamos tener en términos de representatividad, un escenario futuro con perspectivas de 2023, y cuáles son las enseñanzas que tenemos que recoger quizás de aquellos escenarios pasados, porque sobre todo vivimos en un contexto donde las encuestas siguen dando vuelta y siguen siendo formadoras de opinión, pero donde todavía, como decía Leandro, las representaciones de los millennials ya no tienen tanto que ver con los partidos, sino con las causas. La pandemia por ahí puede ser un efecto que desincentive la participación de las personas hacia las urnas, pero ¿cómo podemos hacerlo desde lo discursivo, desde la participación de la militancia, desde la academia, en los espacios que nosotros estamos, para convocar a que la gente siga haciéndolo en el ejercicio de ese derecho y sobre todo con una oportunidad de reconvertirnos y seguir avanzando políticamente? Bueno, muchas gracias. Eso de que fueron alumnos míos me da miedo, porque a ver si los tengo que indemnizar y realmente con los acreedores que tengo ya estoy pato. Hay una cuestión para juntar lo que también dijo Leandro con Carla, ¿no? Esta cuestión del manualismo, que finalmente lo que es parte esencial del conservadurismo político, que inhibe a los partidos de transformarse en lo que deben ser, ¿no? Como decía Max Weber, crisoles de líderes, ¿cierto? Y nuestro partido, que ha tenido una dirigencia brillante, esa dirigencia brillante enquilosada, porque hubo procesos internos, pero un proceso de renovación. O sea, por un lado, ¿no?, esto de que estamos todos orgullosos, que el radicalismo es una institución. Pero por el otro lado, ¿no?, esta cuestión de la no renovación nos llevó a tener los problemas que tuvimos, ¿cierto?, en elecciones pasadas, de tener que ir a buscar candidatos inclusive a la fuerza política de enfrente, ¿no es cierto? Entonces, el radicalismo ha evidenciado un problema de liderazgo, de construcción de liderazgos nacionales, que recién ahora, con la posibilidad, como decía Carla, de que se empiece a mover la cuestión de la renovación, empezamos de vuelta ese camino hacia la producción de liderazgo, ¿no? El otro día estaba en un Zoom ahí de Quilmes, de donde nací y me crié, ¿no es cierto? Y una señora decía, ¿dónde están los Churchill? Y yo decía, bueno, señora, sea usted Churchill, ¿no es cierto? Digo, los Churchill no se compran en Walmart, bueno, ahora pasa a ser de vuelta a Casa Tía, ¿no es cierto? Digo, no se compran. Los líderes se hacen. Ahora, si los líderes te juegan, ¿no es cierto?, contra el Manchester United, pero también, digamos, juegan con Sacachispe, juegan ellos también,
¿no? Se inhibe la producción de líderes. Y esto me parece que es un problema que tuvimos nosotros, ¿no? Y que, de alguna manera, como siempre las instituciones, ¿no es cierto? Porque afortunadamente ni el saber humano, y menos el de los politólogos, es omnisciente, ¿no es cierto? Porque si no, la ciencia política sería la menos ciencia de las democráticas de ninguna, ¿no? Si nosotros supiéramos el futuro, se acabó la democracia, ¿no? Como decía Adam Sarwowski, la incertidumbre política es esencia de la democracia. Esto de no saber de antemano quién va a ganar, ¿cierto? Entonces, es fundamental la cuestión de las PASO por la promesa de la interna, no solamente, digamos, la cuestión de la interna efectiva, porque depositan la mano de los otros sectores internos de una carta de negociación, ¿cierto? Quizás después sea por consenso, pero todos sabemos que la amenaza, ¿no?, es esencial, o por lo menos las cartas que yo tenga en la manga para negociar son esenciales en cualquier juego, digamos, de integración política, ¿no? Entonces, me parece que ese instrumento es crucial. Y lo otro es lo que dijo Carla, digamos, la cuestión esencial de las PASO ha sido la reducción de las fuerzas espurias, ¿no es cierto? De las micropymes partidarias que todavía, sin embargo, existen. Pero yo me acuerdo, hemos hecho experimentos, cuando todavía no estaban las PASO, de generar en una carpa un experimento de probar qué finalmente elegían, ¿no?, los electores, con 70 boletas diferentes, en algunos casos 100 en algunas provincias, ¿no es cierto? Y realmente había una tasa de margen entre lo que el tipo decía, la tipa, ¿no? Voy a votar a tal, y después votaba efectivamente. A veces había márgenes de errores del 40 o 45%. Ensuciaba todo el proceso decisional. Digamos, casi la mitad de los candidatos a presidentes han depurado las PASO, y casi a un tercio de los legisladores. Y eso es, ¿no?, una mejor democracia porque es una elección, digamos, que se puede realizar más racionalmente, ¿no? Digo, yo soy un fanático de Fórmula 1. Digo, por algo hay tantas instancias de clasificación en la Fórmula 1, ¿no es cierto? Digo, nosotros necesitamos ordenar ese mundo porque aparte se va depurando con el tiempo, ¿no es cierto? Digo, se va desestimando y se va desintensificando esta cuestión de la fragmentación. Y le vuelvo a decir, eso no tiene precio, ¿eh? Porque fijémonos, nosotros que somos los padres fundadores de la inestabilidad económica y que la padecemos como ninguno, que nos lleva a no tener moneda, traslademos eso a la inestabilidad política. Y aparte tenemos estos espejos, tenemos a Perú enfrente, ¿cierto? Que lo que han consolidado finalmente es un sistema de micropartidos y que hace a la inestabilidad absoluta de la figura presidencial, absoluta, ¿cierto? Digo, entonces, la cuestión de los militantes es no caer en esta trampa de la antipolítica. Hay que ser valiente para plantear que la política, digamos, bien hecha, ayuda a las vidas de la ciudadanía. No hay que tenerle miedo, porque si no, se utiliza la antipolítica para sacar lo que no me conviene y paradójicamente para mantener lo peor de la política, ¿no es cierto? Ni de la vieja ni de la nueva, lo peor. Porque finalmente la nueva política es lo mismo que la vieja, pero se van a dormir más temprano, ¿vieron? Entonces digo, la vieja política, esa era del manualismo, digamos, y del conservadurismo de Carla, que utiliza algunos arrestos de la antipolítica para sacarse de encima las cosas que no le convienen. Por ejemplo, en este caso ahora las PASO. Donde van con un argumento antipolítico los tipos más anquilosados en el poder, ¿no? Y una cuestión de renovación, como es la de los intendentes, que obviamente el presidente Alberto Fernández la va a tener en la manguita porque con eso va a tratar de parar un poco el conflicto social a fin de año, ¿no es cierto? Pues ya tuvieron, discúlpeme que me meto a mí que me gusta tanto la politiquería, ¿vieron? Disculpe, ¿no? Pero digo, ya tuvieron un primer aviso, que fue la rebelión de los pitufos ¿no?, en el conurbano. Justo se dio en Ezeiza, digamos, donde está el otro Morsa, el Morsa 2. Justo ahí, ¿no?, se levantaron estos chicos, que eran todos hijos de los intendentes. Digo, a buen entendedor, digamos, cuenta clara inmediatamente. Así que, digo, se utilizan argumentos de la antipolítica para sacar lo mejor de la política que se está formando. Y eso nosotros tenemos que decirle no. Así como vieron, hay que estar en contra de la grieta, porque la grieta
hace que las decisiones no sean racionales. ¿Por qué? Porque vos generás un Independiente Racing, yo no me voy a hacer de Racing pese a que Racing me gane 3-0, porque más no puede ganar Racing, ¿no es cierto? Independiente. ¿Entienden lo que les digo? Si nosotros con la grieta lo que hacemos es crear dos bandos, simplemente paralizamos la cuestión. Y la antipolítica nos pega a nosotros, nos pega a nosotros. O sea, vamos a tener el kiosco fragmentado nosotros y el de ellos unidos. Entonces nosotros vamos a vender chocolate blanco con pasas, chocolate blanco al rum, chocolate blanco no, y ellos van a tener chocolate águila negro, punto. Negro contra los blanquitos. Digo, a ver si, digamos, entendemos un poco esta cuestión de la necesidad de competitividad, pero no de congelamiento. La grieta nos lleva a eso. Tenemos que ser fervorosos en generar una grieta contra la grieta. Los moderados tenemos que ser apasionados. Y ese es el rol del militante. Estar apasionadamente contra los extremos. Muchísimas gracias. Bueno, ahora paso entonces a preguntarle a Carla, y para cerrar, y después vamos a dar lugar a las preguntas. Carla, ¿qué otras cuestiones crees que van de la mano con esta agenda de no interrumpir las PASO, de quizás darle una modificación a la ley que lo necesita, que ya tiene 10 años de antigüedad? Mencionamos un poco el tema de paridad, salió mencionado por Leandro el tema de, bueno, de la elección de la Cámara Nacional Electoral, de sus nuevas autoridades, está dando vueltas el tema de ficha limpia. ¿Cómo crees que también la cuestión de la representación y la representatividad juegan un papel tan importante en la agenda legislativa de los años que vienen en la Argentina? Sí, la verdad es que es cierto, hay todo un proceso, digamos, que viene de la sociedad hacia la dirigencia y abre las puertas del sistema político, porque la paridad es un movimiento que nace fuera del sistema político en el sentido de la profunda movida del colectivo de mujeres en Argentina, que en realidad llega en el 2015, no llega liderado por la política, llega liderado por periodistas. Entonces, bueno, eso ayuda a la paridad y es una novedad también, ¿no? También me gustó mucho lo que dijo Leandro con el tema de becas. También es cierto una cosa que, esto que decía Luis, hay que terminar con la grieta. Porque fíjense que cuando hablamos de la Cámara Nacional Electoral, nosotros porque no nominamos, y los jueces que no son para la Corte se eligen por mayoría simple. No nominamos, ellos porque nominaron, cuestión que, y la no nominación y la nominación tienen un mismo argumento, que sea amigo del poder. Entonces pasa lo mismo cuando discutimos el procurador. Entonces, Rafeca sí, o la mayoría simple, no, discutamos de instituciones. Pero si discutimos nombres, hacemos trampa. Si discutimos nombres, hacemos trampa, porque no generamos confianza, como decía Luis. Entonces, a veces esa idea de polarización y de sobreactuación de la polarización confunde a la ciudadanía y también hace que nos empantanemos en debates que nos hacen perder perspectiva y representación. Cuando discutimos de nombre, no discutimos de instituciones. No discutimos, estamos bajando el nivel, sea el procurador, sea la Cámara Nacional Electoral, y haciendo así nos vamos diluyendo en el sentido también de lo que representamos. Porque la idea de las instituciones que nosotros defendemos, como decía Luis, y es clarísimo que esto es así, tiene que ser una idea bien potente, tiene que ser una idea donde el mensaje y mensajero vayan unidos. Porque si no, ahí empieza, digamos, que nos empezamos a confundir nosotros y sobre todo el electorado. ¿Cuál es el parámetro que tiene para decir qué representamos? Entonces yo creo que necesitamos empezar a mirar desde otro lugar en la Argentina, y creo que otro modo de mirar tiene que ver también con cada generación mira a su modo. Hay veces que, no es el mismo modo de sentir y representar el sistema político porque cada uno mira desde el tránsito que le tocó. Y yo creo que las nuevas generaciones en Argentina tienen otra mirada y otras necesidades y van a tener otras intensidades, como decía Luis. Yo creo que la moderación es intensa en la Argentina, pero no está representada. Y está buscando ahí un líder y siempre tiene esa cosa de frustración. En el 2015
Me acuerdo el primer discurso del expresidente Macri, yo estaba en el Congreso, fue un alivio. Él hablaba de la política del acuerdo. Y ese 2016 fue una especie de relajamiento hasta que llegó la política de la homogenización. Y ahí volvimos todos a sentir, bueno, esa misma expectativa de un país moderado, donde la política no sea una intensidad que lleve la pelea y la endogamia de la dirigencia, fue lo que se expresó con Alberto. Y ahora Alberto lo frustró. ¿Se acuerdan? El marzo era un presidente, y en algún momento en junio, no sé qué pasó, era otro presidente. Y ese tercio, o sea, es mayoritaria el elector que quiere una moderación. Y la dirigencia le hacemos la vida complicada y no la protagonizamos, no la representamos, no la defendemos con esa intensidad que dice Luis, y vamos por el atajo, la pelea antes que la construcción institucional. Y entonces con las PASO, yo que digo, los oficialismos tienen que defender las PASO, porque a veces también se ha instalado que resuelven para la oposición. No, ni. Voy a dar 2 ejemplos interesantes. Mendoza, mientras todos debatíamos a nivel nacional, Macri sí, interna, no, sí, todo el mundo decía no, porque lo debilita. Bueno, en Mendoza ocurría ese mismo año que se hizo una interna entre el PRO y la Unión Cívica Radical. Y en esa interna, la verdad, que sacó el 42% de la concentración del total. Todo el mundo participó, pero le fue tan bien en esa interna que no solo que no se dividió, sino que la general sacó el 49% de los votos. Y era un oficialismo exitoso, y logró generarse una sucesión, ¿no?, entre un líder tan fuerte como Alfredo Cornejo y un sucesor que todo el mundo sabe que Mendoza es una tragedia para los gobernadores, porque hablando de las reelecciones no la tienen. Entonces están condenados a construir acción colectiva. Y eso está buenísimo. Es una de las provincias donde diríamos que es un semillero de dirigentes radicales, porque no sé, y los olvidamos muchas veces, porque no son eternos. Me acuerdo de Iglesias, no sé, en esa época que debemos haber dado esa conferencia, seguramente estaba Iglesias el presidente del Comité Nacional. Iglesias, Cobo, Cornejo, porque ellos son un semillero de dirigentes, porque siempre compiten por el premio mayor, la gobernación. Y tienen que competir con excelencia, es decir, con competitividad. No le tienen miedo a las PASO. Entonces, la competitividad mejora los partidos, no es que generen enemistad, reproduce liderazgos. Y eso está buenísimo porque es lo que necesita el radicalismo. Y en Mendoza, y también en Cava, desde el oficialismo, ¿se acuerdan la interna Larreta-Michetti? Bueno, hubo un ganador, hubo un perdedor, o sea que hay antecedentes donde el oficialismo, cuando uno hace interna, ordena en lugar de comprimir. Cuando uno no hace pasos, entonces es como una pareja que no habla de los temas que hay que hablar. Hacemos como si estuviera bien, pero no está bien. Y en algún momento estalla, porque no se puede disimular. El único problema es que la pelea de la pareja queda dentro del departamento, pero cuando estás en el poder es un impacto en la sociedad. Entonces, las PASO ordenan la discusión política, ordenan la ambición. Y cuando la ambición en una coalición se comprime, estalla por algún lado. Y el peor lugar en el que estalla es que se fragmente el sistema de partido, porque si uno no ordena la ambición, nadie tiene el derecho a ser obligado a renunciar a su carrera política. Entonces, no tener pasos es no tener la medida del poder que ordena. ¿Y qué es la medida del poder? Los votos. Los votos. Entonces, la consigna tiene que ser competir cuando hay que competir y negociar cuando hay que negociar. Pero no vale negociar cuando hay que competir, porque eso es entrar por la ventana. Y si entramos por la ventana, tal vez funcione, pero no va a ordenar para gobernar. No va a ordenar para gobernar. Entonces, a mí me parece que hay que defender las PASOs, no tenerles miedo, como dice Luis, genera mucho liderazgo, ordena la competencia interna del poder y sobre todo ordena en algo que no supimos ordenar, que es la gestión del gobierno. Porque no todo el mundo tiene el mismo voto. Entonces, como los radicales hicimos una interna como para facilitar la construcción, pero no para competir, entonces ahí dejamos de ser ambiciosos, muchas de las listas entraron por la negociación, no por la competencia, y entonces después no pudimos exigir ni siquiera que se respetara el primer lugar de Alejandra Lázaro en una terna que tenía ganada para liderar la Cámara Nacional Electoral.
Así que, carácter, como dice Luis. Muchísimas gracias, Carla, por tu última, reflexión final. De esta manera, vamos a finalizar con las exposiciones. Muchísimas gracias a los tres por las intervenciones y los aportes. Tengo dos preguntas que dejaron en los comentarios, además de, por supuesto, felicitar, agradecer las exposiciones de los tres. La primera es de Marta Aguirre, de por qué se perdió en Argentina el bipartidismo y pensamos en las coaliciones. Y la segunda, efectuada por Sergio Almirón, que hace referencia a lo ocurrido en las elecciones de Morrison en la provincia de Córdoba, de cómo se manejó en otras elecciones en el marco de la pandemia la participación de los electores de grupos de riesgo, que fueron definidas previamente y que en su mayoría no concurrieron a votar. Este es un tema interesante porque también los grupos de riesgo quizás se les está restringiendo el derecho a la participación. No sé si alguna de las personas que están en el panel quiere tomar la pregunta antes de que demos finalización, pero me parece que son dos preguntas claras para poder dar respuesta a estas inquietudes. ¿Quién quiere hablar de coaliciones? Sí. Brevemente me encargo de la primera, que es los partidos políticos y las coaliciones, ¿no es cierto? Vamos a las coaliciones porque nuestros partidos se fragmentaron. ¿Por qué se fragmentaron? Primero, en todo el mundo, de alguna manera, la representación tuvo metamorfosis, ¿no? Como dice hoy un francés. Bueno, ¿qué sucedió? Bueno, apareció un medio que también se transforma en un actor, ¿no es cierto? Y de alguna manera esa cuestión comienza a tener una competitividad con la idea de representación política. Fíjense que aparece un actor que no estaba en el discurso político. En el discurso político argentino teníamos la ciudadanía, que es nuestro actor, y el pueblo, ¿cierto? Son diferentes formas de llamar e interpelar al electorado. Apareció la gente, y la gente que los políticos comparten con los medios. No es una representación exactamente, es más bien una expresión, y a veces hasta emotiva y visceral, pero es cierto que ahí aparece algo que hace ruido a la representación política clásica. Eso por un lado. Después las crisis nos han demolido, y especialmente han demolido al radicalismo, ¿no es cierto? Que ha tenido escisiones en esa característica dura institucional, ha tenido escisiones importantes, ¿no es cierto? Porque no yo estoy hablando con mi nieta de 5, ¿no? Es por eso. Hay una reversión cerebral ya en el viejo, ¿no? Digo, esa cuestión del impacto de las crisis, vieron que el peronismo agarra el país en el grado cero de la crisis. Le da, se pasa, y cuando se pasa, ¿no? Y tira manteca al techo, después llegamos nosotros para, digamos, suplir la crisis. Esta es la primera crisis que la tiene ahí de frente, ¿no es cierto? No la tienen atrás, la tienen de frente. Y están experimentando todos los problemas que experimenta el populismo sin plata, o sea, radicalizarse, ¿no? Digo, en ese punto tenemos fragmentación. ¿Cómo resolvemos la fragmentación? Por un lado, instrumentos de embudo institucional, como son las PASO, y por otro lado, coaliciones, ¿no es cierto? Y las coaliciones implican, obviamente, sapos, sapitos y zapazos. Sapos, sapitos y zapazos. Pero estamos haciendo una contribución a la estabilidad democrática. Y eso es fundamental. Proveyendo alternancia. Ese es el punto. La otra cuestión, no sé nada de Córdoba. Así que seguramente Leandro, que sabe todo sobre esos temas, nos va a iluminar. Leandro, ¿te animás a contestar esta pregunta? No. Carla quizá está más consustanciada con lo que pasó ahí. Creo que le fue bien al radicalismo, ¿no? Digo, lo que leí, pero la verdad que no estoy al tanto. Digo, y con los grupos de riesgo, Leandro, ¿qué han hecho en otros países? Con los grupos de riesgo, mirá, en realidad lo que han hecho, Carla mencionaba el tema de Corea, cómo habían hecho en Corea del Sur puntualmente. Bueno, todos los que son COVID, y la gente que está en torno a la persona con COVID votaron de manera remota. Y después, bueno, se les tomaba la temperatura, como se hace en las filas, y el que tenía más de 37,5 se lo apartaba y se lo llevaba a un lugar especial que tenía medidas más extremas de seguridad. Ese es el gran problema, cómo le das garantías a las poblaciones en riesgo para que vayan un domingo a votar, se movilicen, ¿no? Y ahí hay un programa interesante que viene desarrollando Ecuador, no ahora, ya desde hace algunas elecciones atrás, que es Voto en Casa.
toda la población adulta que tenga problemas para ir al centro de votación, el centro de votación va a la casa. Esto es todo un trabajo que me imagino que ahora, con el tema COVID-19, ellos tienen elecciones ahora, en febrero del año que viene, seguramente este programa lo van a profundizar. Muchísimas gracias. No sé, Carla, si querés agregar algo, pero es un tema en la agenda interesante porque, bueno, es un derecho básico interesante el de proteger, pero está buena la inquietud de ver otras experiencias. No sé, Carla, si querés agregar algo sobre este tema. No, sí, me parece fundamental tener esta idea de cómo protegemos a los universos más vulnerables, sobre todo al adulto mayor, porque los radicales tenemos un montón de votos ahí. O sea que vamos a tener que tener un puente. No lo quería decir yo, pero... Entonces, realmente hay que ilustrarnos con Morrison donde sea, que nos den la fórmula, porque creo que sí, que realmente tenemos que garantizar. Yo no sé, a todos nos pasa, pero cada vez que hay una elección, yo veo esa pasión por votar, y uno ve gente de 91 años, y en general son radicales que tienen ese culto es un día de felicidad. Entonces yo creo que eso hay que destacarlo, porque Argentina tiene una tradición muy fuerte en la participación electoral, no es, el voto obligatorio es como es un derecho a la opinión, nadie lo resigna, ¿no? Y eso está muy bueno. O sea que tiene que ser un proceso cuidado, y me parece importante eso, que no solamente es el tema de quienes tengan COVID positivo y no hayan tenido la vacuna y demás, pero sino todo lo que es los adultos mayores, que son un sector vulnerable. Así que bueno, la urna en la puerta, la urna en la casa también, digamos, hay que ir viendo, y eso me parece que hay que empezar a pensarlo para tener alguna propuesta, porque todavía no tenemos esas propuestas, digamos, no han llegado desde la Dirección Nacional Electoral, y estaría bueno tener una receta comparada como para poder chequear, riesgos o no riesgos de cada uno de las propuestas, digamos, ¿no? Así que buenísimo. Carla, el aporte en los cordobeses. Sí. Claro, no, un pequeño comentario. Por ejemplo, Bolivia definieron como criterio votar por franjas horarias, desde la mañana hasta el mediodía y del mediodía hasta el cierre, claro, de acuerdo al último número de la cédula de identidad. Claro. Y después, en Ecuador, por ejemplo, van a fijar 2 días la jornada electoral, hombres, mujeres, me parece, si no es el criterio de corte, pero van a hacerlo quizá en 2 días, y obviamente también lo que han hecho fue ampliar la jornada de votación, 2 horas, e inclusive ampliar los centros de votación, ¿no? Y acuérdense que Provincia de Buenos Aires ganamos gracias al voto de los mayores de edad, a ese 1 millón de votos que se movilizó. Así que por favor, ahora que yo ya entré, digamos, a ser especie protegida, por favor, no me saquen el derecho a voto, por la pandemia o lo que mierda sea. Bueno, interesante, muchísimas gracias a los 3 expositores. Vamos a hacer como un aplauso silencioso y a la distancia. Ha sido, me parece, más que interesante los puntos y los temas que se trataron. Para nosotros siempre, desde el Instituto Moisés Levenson, esto es el inicio de muchísimos espacios que vamos a empezar a generar para seguir dando los debates que necesitamos. Espero que haya servido para empezar a movilizar esta agenda. No es un tema menor, la pandemia no puede cercenar derechos electorales, es parte de lo que tiene que ser garantizado por el Estado, y creo que hacia ello iba la conversación, este primer encuentro que tuvo estos 3 panelistas de lujo. Así que bueno, sin más que decir, agradeciendo la participación, las intervenciones, los vamos a despedir, y bueno, espero que nos volvamos a encontrar para seguir pensando cómo solucionar estos problemas, cómo hacer aportes, y por supuesto seguir trabajando para una Argentina muchísimo más inclusiva y sobre todo garante de las instituciones. Así que bueno, muchísimas gracias, buenas noches, y ha sido un placer como siempre que sean parte de este encuentro, aunque sea virtual. Muchas gracias. Gracias, un gusto. Gracias, muchas gracias. Mucha suerte. Nos vemos. Un abrazo de un ex alumno.